El Nuevo Testamento existe en cuanto al Antiguo Testamento es una cierta cosa. El Antiguo Testamento nos relata el acto de creación por parte de Dios, Dios omnipotente, omnisciente, trascendente, etcétera, que crea el universo, después al hombre, y luego en cierto momento, como este hombre peca, Dios debe mandar a su hijo. Hace esta elección extrema de hacer masacrar a su hijo para dar, a través de esta masacre, este asesinato, al hombre al posible de redimirse, o dar al hombre la posibilidad de redimirse y restablecer contacto. Entonces, obviamente, la presencia de Dios y luego el pecado original son los dos elementos que hacen potencialmente verdadero el Nuevo Testamento. Son los dos elementos que hacen que Jesús tenga un mandante, que es el Padre, y un motivo, la mancha del pecado original, que debe ser quitada, porque el pecado original llega a la muerte. Y por tanto, quitando la mancha del pecado original, recuperamos el derecho a la inmortalidad. Estos son, por tanto, los conceptos fundamentales, y entonces la pregunta era, el pecado original. Nosotros sabemos que el pecado original nos dicen que el pecado original es la desobediencia de Eva primero, luego Adán y Eva, con respecto a Dios. Este Dios del cual nos dicen, entre otras cosas, que deja total libertad a nuestro libre albedrío. Pero la primera vez que le hacen algo distinto, yo a un comportamiento semejante le llamaría chantaje, no precisamente libertad. De todas formas, no pasa nada. No existe este acto, ahora lo veremos. Entonces, el pecado original es un concepto que empieza con el apóstol Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo, que en la epístola de los Romanos dice, como por culpa de un hombre, en el mundo entró el pecado y la muerte, o sea, Adán. Y a través de este hombre, es decir, Jesucristo, existe la posibilidad de la liberación. El primero que elaboró esta idea del pecado original fue Pablo. Después el grande, definitivo, diría así, elaborador de la idea del pecado original es Agustín de Hipona, San Agustín. No expreso mis consideraciones sobre Agustín, no las expreso para nada. El pecado original, la pregunta, puesto que los hebreos no creen en el pecado original, el rabino también, porque en la Biblia no está ahora lo mismo. El rabino dice, tengo un poco de dificultad en hablar de ello porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. En lo que concierne el peso que el pecado original de la humanidad en la traducción hebrea, el peso es muy inferior al que encontramos en la traducción católica o la tradición católica. En el judaísmo esto no existe, solo de manera extremadamente velada. No quería ofender la sensibilidad de nadie. No existe. Pero no lo habría ofendido porque escuchad lo que dice el biblista valdense. Entre Génesis 3, el relato de la desobediencia, presunto pecado original, y Romanos 5, que es la carta en la cual Pablo empieza a elaborar esta idea, entre Génesis 3 y Romanos 5, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, evidentemente no hay coincidencia. Por el contrario, leyendo al Pablo, uno se pregunta, ¿dónde encuentra esa idea? Pero si dice hace siglos que dicen que existe el pecado original, si hace siglos esto existe sobre la base de esta idea elaborada por Pablo, el biblista dice, ¿pero dónde encontró Pablo esta idea? El teólogo católico separaría el concepto de pecado original del concepto clánico del pecado. Es decir, si los padres han pecado, los hijos acarrean la consecuencia. Algo así, en mi opinión, en el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado. Sin embargo, por desgracia, ha sido ampliamente usado en la teología todavía. ¿Entendéis por qué habéis hablar con los pastores y no con las ovejas? Porque si hablo con las ovejitas te van a decir, no, el pecado original, nosotros pagamos se necesitan ritos para liberarnos, se necesitan mediadores.
estos de aquí, mediadores que nos llevan a un acto de reconciliación. No, no tenemos que reconciliarnos con nada ni con nadie, porque el pecado original no existe. El biblista valdense se puede preguntar, ¿de dónde saca una idea así? El católico está ampliamente desacreditado, sin embargo, desafortunadamente sigue siendo usado. Y entonces, esto de aquí, si lees la Biblia de Jerusalén, lo encontraréis explicado en una nota de pie de página, donde se dice que el pecado original no existe, escrito en las notas de la Biblia de Jerusalén. No existe. No existe lo que nos dijo Pablo, ni tampoco los dogmas de la sucesiva teología dogmática de la Iglesia. No existe. Es evidente que no existe, basta leer la Biblia y se entiende que no existe. Pero si quitan el discurso del pecado original, ¿cómo nos tienen bajo control? Porque nosotros no los necesitamos, porque no tenemos que reconciliarnos con nadie, porque no hay ninguna mancha que traigamos con el nacimiento. 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Muchos cristianos piensan erróneamente que Inmaculada Concepción significa que María concibió a Jesús sin ese feísimo acto sexual, entonces lo concibió. No. Inmaculada Concepción quiere decir que María es el único ser en la historia de la humanidad de haber sido concebida sin la mancha del pecado original, puesto que después tenía que convertirse en la Madre de Dios. Entonces el Papa Pío IX, 1854, noviembre, si no me equivoco, pero si el pecado original no existe, ¿qué diablo ha dogmatizado el Papa? El nada. La nada. O si él sabía que el pecado original no existe, ha deliberadamente dogmatizado una falsedad. Este es un dato de hecho. 1858. Empiezan las apariciones de Lourdes. Bernadette Sauvirius, mira aquella jovencita que ella llama siempre en el dialecto local Aqueró, que quiere decir aquella, que se convierte en la Virgen como en Fátima después de que la iglesia se apodera de todo. Aquella, Aqueró, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, 4 años después de la proclamación de un dogma que dogmatiza algo de la nada, viene la Virgen a avalar ese dogma, fundamentado en la nada. Pero la Virgen sabía lo que decía. 2. Era la Virgen. 3. ¿Qué le han hecho decir a la Bernete que nunca dijo? ¿Entendéis? El Papa ha dogmatizado el nada, aquello, aquella, avaló la nada. Sería oportuno revisarlo todo. Que no existe el pecado original, los pastores lo saben. Y en las condiciones justas, sin peleas, alguien me escribió que se desilusionó porque en estos encuentros se quiere ver siempre lágrimas y sangre que nunca tuvo. Sin embargo, hablando tranquilamente porque ellos no son estúpidos. Es más, les agradezco por las cosas que dijeron, les agradezco públicamente, puesto que no son estúpidos. Dicen las cosas. Estábamos allí juntos con la misma mesa donde se hablaba tranquilamente en esta diálogos. Ellos con su conocimiento, yo con mis poquísimos conocimientos, estamos al mismo nivel hablando y las cosas salen. Entonces, si no tenemos certeza sobre Dios, si no hay pecado original, alguien me dice, bueno, ahora hemos entendido lo que el Antiguo Testamento es. Sin embargo, el Nuevo Testamento es... No. Si hemos realmente entendido qué es el Antiguo Testamento, tendremos que decir, por lo tanto, también el Nuevo Testamento. Sí, necesariamente, es evidente. Porque si en el Antiguo Testamento no está el Dios Padre espiritual y no existe el pecado original, Jesucristo queda sin mandante y sin motivo. De hecho, el problema, mientras que para el Antiguo Testamento el problema es, después miramos algún ejemplo de las traducciones, pero para el Antiguo Testamento también tiene el problema de traducción un poco engañosa. Perdón, para el Nuevo Testamento, claramente engañosas, no se trata de traducciones.
Pero en el Nuevo Testamento está sobre todo el problema de establecer que han inventado, pero lo han escrito. Lo han inventado y lo han escrito. Decía antes que no sabemos quién escribió el Antiguo Testamento, pero no sabemos quién escribió la Biblia. Quitémonos de la cabeza la certeza que los evangelios lo han escrito Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nadie sabe quién los escribió. Metieron la mano un montón de personas. Los evangelios que se leían al inicio, por ejemplo, eliminaban un ejemplo. Sabemos que cuando Jesús salva a la adúltera que iba a ser lapidada, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y cómo decir vosotros quizás habéis ido con ella, no? Bien. Este pasaje, por ejemplo, en los primeros decenios no se leía. ¿Sabéis por qué? Porque los maridos tenían miedo que sus esposas se aferrasen a eso para decir, no, pero habéis entendido. O sea, si me pillas, en fin. Fui a pastar a otras partes y por tanto no lo leían por miedo a que las mujeres se aferrasen a este texto y fueran perdonadas aunque fueran fornicaciones. Al principio se predicaban algunas decenias de cristianismos diferentes. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre de Jesús. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre. Después llegó Constantino que los reunió en Nicea y ahora vosotros salís de aquí con una verdad. Pónganse de acuerdo. Una, ahí os dejo. Revisen. Las otras que vayan afuera. Aquella verdad salió por votaciones levantando las manos. Y nosotros creemos aquella verdad la que votaron en ese entonces. A golpes, acierto. Al final, alzando la mano, primero se pagaban para discutir amablemente, amorosamente. Salió esa verdad, el llamado credo niceo de Constantinopolitano. Y nosotros creemos en ese. Si allí por votación hubiesen votado otra, nosotros creeríamos en otra verdad. La idea con todo esto es hablar con la Biblia que ustedes tienen en casa, y no usar una propia traducción para que después no digan que yo me estoy inventando las cosas. En el transcurso de la noche, algunos de ustedes tienen, aunque sea la sensación de que yo estoy interpretando, si tienen esa sensación, le pido por favor que me pare y que me diga, cuidado, que lo que está usted haciendo es interpretando a su modo. Porque es algo que quiero evitar. Es decir, cortar con ese patrón de tener la necesidad de interpretar algo que no hay necesidad de hacerlo, puesto que ya está escrito en la Biblia en este caso, en las reales traducciones. Y estos, los que usan la interpretación, es para convencer una cosa que por otro lado han hecho muy bien, y es que la Biblia habla de Dios. Y eso es lo que quieren hacer convencer, de que la Biblia habla de Dios. Más que para esos, ellos deben necesariamente interpretarlo así. Pero como yo no tengo que convencer a nadie, yo hago de cuenta de que lo que está escrito es verdad. Y así evito de intentar interpretar. Así que si tienen la sensación, por favor, párenme de inmediato. Para decir que la Biblia habla de Dios, ha sido necesarias, muy necesarias formas, muy necesarios años y siglos, y son necesarias todavía millones y millones de páginas, millones y millones de formas de elaboración teológica para explicar que ese libro habla de Dios. Millones de páginas sobre las cuales se continúan trabajando millones de elaboraciones. Por ejemplo, cuando agarramos un libro, sabemos de inmediato cuál es el personaje principal, el protagonista y los personajes secundarios. Esto mismo debe también pasar con la Biblia. Pero esto no pasa con este libro, puesto que no entendemos al instante, incluso si Dios habría o no inspirado ese libro para hablarnos a todos nosotros y a la humanidad entera. Así que entonces, si el libro es claro al respecto de quiénes son los protagonistas, en este caso en la Biblia, me pregunto, ¿qué necesidad hay de toda una serie de intermediarios que expliquen que ese libro habla de Dios? Porque si lo leemos nosotros solos, empiezan a aparecer algunas dudas, y más si lo leemos desde el hebreo. Incluso después de haber escuchado decir que ese libro habla de Dios, surgen algunas preguntas si lo leemos correctamente. El problema es que no lo leemos.
Ese es el hecho concreto. Nosotros escuchamos solamente las explicaciones, es decir, las interpretaciones. Y las interpretaciones están muy bien armadas según la religión de la que puedes escuchar. Lo que sí hay que recalcar es que estas interpretaciones fueron hechas por mentes muy inteligentes, por personas muy capaces. El problema es que a menudo estas explicaciones fueron escritas y fueron elaboradas como si la Biblia no existiera. No a partir de la Biblia, ni de lo que dice, ni de la parte literal, sino como si la Biblia no existiera. Es decir, son explicaciones elaboradas en un primer momento en el sentido de que los teólogos deben ocuparse de la teología, es decir, deben ocuparse de la idea de Dios, del cual nadie sabe nada, que ellos mismos elaboran de los atributos que le atribuyen a esta misma idea de Dios que ellos mismos formaron y sobre las cuales discutirán durante muchos siglos. Y ese es su trabajo, tratar de darle una explicación de las cosas del más allá. Pero el problema nace en el momento en que esa idea de Dios la quiera hacer encajar por la fuerza en ese texto, aunque el texto mismo te diga algo totalmente distinto a lo que dice la interpretación. Y ahora esa idea de Dios continúa siendo mostrada, formulada y explicada como si ese libro no existiera. Siempre teniendo cerca la Biblia, incluso con los libros míos, siempre con la Biblia al lado, porque de otra manera corremos el riesgo precisamente de escuchar solamente la explicación sin conocer el texto. Y ahí está la trampa. Y así se nos hace creer que en la Biblia se habla de un modelo de Dios, de una forma de concebir a Dios que para nada tiene que ver con lo que estuvo escrito. Y para nada tuvo que ver con el contexto donde el cual se escribieron dichos pasajes, sino que lo leemos desde una perspectiva de una mentalidad del siglo XXI, desconociendo las costumbres, pensamientos, influencias, culturas y culturas que antecedieron a la cultura hebrea y del cual no naturalmente copiaron, pero se atribuyeron muchas de esas historias como propias, como originales. Y esto es totalmente falso. Muchas de las historias, si no todas, fueron escritas mucho antes de la existencia de los hebreos, partiendo de los sumerios y más atrás. Y esto forma una primera parte del condicionamiento. La segunda parte del condicionamiento al cual hemos sido sometidos durante siglos es el que si una cosa está escrita en la Biblia es verdadero y si no está escrito en la Biblia no es verdadero. La Biblia es en gran parte una montaña colosal de mentiras. Mentiras que fueron desmentidas por la misma arqueología israelí. Así que no es cierto que si una cosa está escrita en la Biblia es verdad. Y si no está escrito en la Biblia no es verdad. Esto también lo quiero decir, que el hecho de que la Biblia no hable de Dios no quiere decir que estoy diciendo de que Dios no existe. Quiere decir que ese libro no habla de Dios y punto. Después, si existe o no existe Dios, yo no tengo nada que decir, puesto que yo no estudio teología. Yo no tengo nada que decir en el sentido de que no sé nada de eso. Así que por eso no hablo de Dios. Yo no sé si existe o no existe. Tampoco tengo la certeza de los ateos. Por ejemplo, yo solo me ocupo de un libro e intento relatar lo que me parece que estoy leyendo en ese libro, sin nada más, sin interpretaciones que luego pueden hacer los cabalistas, cristianos, judíos, islámicos, etc. Solamente me encargo de la parte literal, después del cual si ese libro dice mentiras o si dice algo bueno o verdades, eso es ya algo consiguiente, ya eso es algo para posteriori. Y yo no quiero repetir esas mismas mentiras. Y si la Biblia dice mentiras, o le crean una interpretación mentirosa con respecto a lo que está escrito realmente, hay que señalarlo. Pero si dicen verdades o enseñanzas morales, también hay que aprender de ello. Esta es la esencia de todo. Y esta también es mi declaración metodológica, en el sentido de que cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no estoy diciendo de que Dios no existe,
Digo que ese libro no habla y punto. Igual que un montón de otros libros. Yo diría que básicamente todos, porque se ocupan de otras cosas. La Biblia no habla de Dios, también incluso porque es estructuralmente imposible. No puede hablar de Dios en el sentido de que está descrita en un idioma que ni siquiera tiene la palabra Dios. Pero ustedes pueden decir, pero bueno, en la Biblia aparece Dios como 10.000 veces. Y sí, es cierto, pero esa es la traducción teológica al italiano, al inglés, al español y a muchos otros idiomas, que les hacen creer de que están hablando de un único Dios, de un único ser y de un único plan. Y la palabra que está traducida como Dios no significa Dios en el original, que sería Elohim. Es decir, no existe el concepto Dios trascendente, espiritual, creador, eterno, creador del cielo y de la tierra y muchos etcétera. No tiene sentido hablar de monoteísmo en un idioma que no tiene ni siquiera la palabra que significa Dios. Sería como hablar de pan usando un idioma que no tiene la palabra pan, ni siquiera la palabra harina, porque el idioma hebreo no existe ni siquiera el concepto de eternidad. En otras palabras, los estudios de los filólogos, de los exégetas, que tratan de representar, concretamente de representar en nuestro idioma el significado de la palabra Elohim, es la que se traduce como Dios, para que todos los filólogos, todos, encuentran un montón de significados que van desde poderoso, brillante, legislador, controlador, jueces, controlador entre las alturas, pero ninguno dice que significa Dios. Esa palabra no existe. Ningún Dios es un agregado teológico. Aquí está la declaración formal, no existe la palabra Dios y son todos estudios que cuando buscan darle un significado a esa palabra, buscando los significados de la raíz original, encuentran todos los tipos de significados, pero nunca encuentran la palabra Dios, porque la palabra Dios, nace del latín y a su vez del griego, theos. Pero si se quiere respetar e incluso saber el original, hay que ir al hebreo y buscar la palabra Elohim. Y a partir de ahí, respetando y dejando dicha palabra, podemos entender mejor los contextos de dónde se usó la palabra Elohim, y no solamente para un ser, que sería Yahvé, sino para muchos otros dioses, como Milcón, Camosh, Belzebú y muchos más Elohim que tenían cada tribu. Y que Yahvé era un Elohim, además de otros Elohim. En resumen, Eva tiene un primer hijo que probablemente es hijo de un Elohim. Luego tiene el segundo hijo que es hijo de Adán y es la especie que querían los Elohim del Gan Edén. Genéticamente pura, el cruce entre Adán y Abba o Eva, sin otras intervenciones de otro patrimonio genético. Ok, así cerramos. Déjame buscar algo aquí. Desde los homínidos las tenían. No es que los han hecho. Ellos llegaron aquí y metieron su ADN en los homínidos. Y ya se reproducían hace 3.000 años atrás. O 3 millones de años atrás. No es lo que han fabricado ellos. Ellos transformaron los homínidos que ya estaban aquí, al Erectus, el Habilis. Y lo transformaron en Sapiens desde hace 3 millones de años atrás que se estaban desarrollando. Y ellos se metieron y... No, por homínidos quiero decir la definición oficial, o sea, los pre-hombres, pre-sapiens. Ellos sí que son antropomorfos, sí que ellos, como dice la Biblia, se unían sexualmente con la Eva, teniendo hijos con los cuales era absolutamente compatible, ciertamente. Hay una hipótesis, la cintura. En uno de los libros sabéis que la Biblia habla de los Nefilim, es decir, los gigantes. Parece que fuesen una raza diferente respecto a los Elohim,
porque en la Biblia las pocas veces que los menciona los describe como hostiles a los Elohim. Combatían contra, al menos hostiles a Yahvé, en el sentido que combatía contra los israelitas. Estaban en las filas de los enemigos de Israel. Goliat era probablemente uno de esos. Que dice la Biblia que tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie. Dormían en camas de 4 metros de largo por 2 metros de ancho, y la Biblia dice: allí se puede ver aún una de las camas donde dormían los Nefelim, 4 metros por 2 metros. Nefilim es también un término plural. El término singular, nefila, que es arameo, tiene un solo significado, no tiene más. Constelación de Orión. Por tanto, si Nefilim es el plural de Nefila, volvamos otra vez a la constelación de Orión, los de Orión, que entre otras cosas es uno de los lugar entendido como zona del cielo identificada con la constelación de Orión, porque la constelación de Orión no es que sea una cosa dibujada plana. Las estrellas de Orión están a millones de años de distancia unas de otras, pero la zona identificada, que es esa constelación, uno de los lugares de providencia de alguna, al menos de una, dicen los Vedas, de los 400.000 especies humanoides que habitan en el universo, de los cuales muchos han llegado aquí. Algunas habrían llegado de una zona que se llama Girgashira, que en sánscrito significa cabeza de antílope, que es un cúmulo de estrellas que se encuentran detrás de la estrella Betelgeuse, que es la espada derecha de la constelación de Orión, que tiene a Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saib, Anika, Nilam, Miltaka por la cintura. Dice alguien en el público que no se oye esa pregunta. Allí les llama Neteru, los guardianes, controladores, o los Shemsu, Ors, los compañeros de Horus. Por lo tanto, eran los equivalentes egipcios de los Elohim bíblicos. Otra pregunta hacia el público. Digamos que las primeras intervenciones las podríamos colocar en el periodo que la genética oficial dice que en la Tierra apareció el primer grupo de Evas mitocondriales. La llaman justo así, Eva mitocondriales, que quiere decir que las primeras mujeres que han traído al Sapiens, que son esas a través de las cuales con ellas se inició, han sido transmitidos todos los mitocondrios que tenemos, que pueden ser transmitidos solo a través del óvulo femenino porque no caben en los espermatozoides. Estos mitocondrios que tenemos, los espermatozoides tienen sus pequeños mitocondritos, pero hablemos de otros. Y esto es situado más o menos hace unos 250.000 años por la genética oficial. Entonces, las primeras intervenciones, ellos podrían haberlas hecho hace 250.000 años. El Adán, que es otra cosa, el Adán y la Eva, no son los progenitores de la humanidad. Son los primeros de una estirpe, de una raza específica que los Elohim hicieron para ellos probablemente en torno de 4.500 a.C. Por tanto, Adán y Eva están muy cerca de nosotros, muy pero muy cerca. No, los otros somos nosotros, son los sapiens que exploraron la tierra. Esa es la raza de Adán y Eva. Cuando se dice que los hombres antiguos vivían 900 años, no, los adamitas vivían 800, 900 años. Porque tienen un fuerte componente genético de los Elohim. Pero esa era raza, solo ellos. Los otros somos nosotros, hechos también genéticamente modificados, pero dejados libres para reproducirnos. Los adamitas son una raza que los Elohim se hicieron para ellos. Después los hicieron salir de Gan Edén cuando ellos entendieron que los adamitas se volvieron fértiles. Ya no podían estar allí y estos se extendieron a lo largo del valle del Tigris y del Éufrates. Por cuestiones de tiempo hago la última pregunta, Mauro, por favor, la cual podemos responder al final. Así damos la respuesta. Así damos la respuesta romana, la parte romana, que es muy interesante. Yo te pregunto, en el cajón está el próximo trabajo literario.
nos los dirá al cierre. Tengo que cerrar con esta pregunta porque si no después no nos queda tiempo. La parte de la antigua Roma. ¿Alguien recuerda o ha leído quizás en un libro mío o porque lo he dicho a menudo en las conferencias? ¿Qué significa sacro para la Biblia? Sacro significa separado de, reservado a. En el concepto primitivo de sagrado, ya que no hay nada de espiritual. Quiero decir, ya nos entendemos, ¿no? Cuando digo en la Biblia, no quiere decir que no existen los mundos espirituales. Quiero decir que ese libro, la Biblia, no se ocupa de ello. La definición sacro en la Biblia, justa, exacta, esta mesa es sacra. Por ejemplo, sacra, quiere decir que está separada respecto al público, reservada a quien habla. Por tanto, es sacro, en el verdadero sentido de la palabra. Tenemos que ser capaces de distinguirlo del concepto de sagrado que tenemos nosotros como espiritual. Para los antiguos romanos, la religiosidad de los antiguos romanos, este es el académico que después en una conferencia me dijo, toma este libro y encontrará un montón de cosas interesantes. Licenciado en Filología, doctorado en Filología, especializado en las escuelas de altos estudios de París, etcétera, etcétera, etcétera. Se dice que la primitiva religiosidad de los romanos estaba absolutamente libre de cualquier forma de mitología. No había los dioses, era parte del orden social y político, que se manifiesta en un conjunto de artes y rituales rígidas establecidos a través de documentos, lee Mauro Biglino, que tiene como finalidad la prevención de la estabilidad de la sociedad. Y si es frase la quito de aquí y la pongo como descripción de la relación entre los Elohim y bíblicos y sus sometidos, es exactamente igual. El adjetivo sacer, sagrado, indicaba lo que se pone aparte, lo que es separado de la totalidad, para ser destinado a ellos, exactamente como en la Biblia. En la Biblia, os conté antes lo de los dos corderos. El cordero se convertía en sagrado cuando lo sacaban de rebaño y decía, este es para él, o sea, lo tenemos que matar y quemar para él. Desde aquel momento era sagrado, pero no sagrado en el sentido espiritual. Tiene su significado. Sagrado quiere decir que lo quitemos de aquí y se lo demos a él, que nada tiene que ver con ello. Por tanto, sagrado es lo que pertenece al Dios. Y en las cosas que pertenecen al Dios, os dije antes, ¿no? Que grasa era. ¿Recordáis que os leí que grasa era? Bien, ¿sabéis qué querían los dioses romanos? El mentum. La grasa sobre todo lo que envuelve las vísceras, que era considerada la porción por excelencia para los dioses. Los dioses romanos querían exactamente las mismas cosas que querían los dioses bíblicos. Exactamente las mismas cosas. En el libro publicado por Mondadori veréis que los dioses griegos querían exactamente las mismas cosas que querían los Elohim bíblicos. Medio Oriente, Grecia, Roma, todas las mismas cosas, todos por iguales. Aquí está escrito, por ejemplo, la consagración al Dios. Consagrar quiere decir convertirlo en sagrado, separarlo y dedicarlo para él. Era generalmente una sustancia alimenticia vegetal o animal. Estos querían comer y se lo tenían que dar sus súbditos. La definición de Dios eran los dioses, eran personas, individuos, mucho más potentes que el hombre en cuanto a fuerza, capacidad y longevidad. Estos dioses, exactamente como los Elohim bíblicos, pero mortales, exactamente como los Elohim bíblicos. En mi libro cité uno de los pasos de los textos griegos donde uno de estos dioses dice: en aquella batalla estuve a punto de morir, me fue bien. La parte destinada al Dios, no había ningún pensamiento teológico de ahí. Lo bueno, que el pensamiento teológico, lo que os conté antes, que empieza desde cierto siglo en adelante, comienza en la religiosidad romana cuando es traducida la palabra interpretatio gratia,
Es decir, también aquí, lo que no tiene nada de teológico, desde cierto punto en adelante comenzó a ser objetivo de una interpretación teológica. Pero en el inicio no lo era. Estos eran individuos de carne y hueso que comían, bebían, establecían una relación contractual con sus súbditos. Decían, vosotros nos dais cosas, hacéis lo que os pedimos y nosotros os ayudamos. Vosotros no hacéis lo que nos pedimos y nosotros os masacramos. Eso es todo, exactamente como los Elohim bíblicos. Biblia, Grecia, Roma. ¿Por qué cito esto? Porque citar los textos orientales es demasiado fácil. La evidencia es totalmente grande. Totalmente grande la evidencia de la relación con aquellos, pero no hay necesidad de citarlos para hacer la comparación. Sin embargo, con los griegos y con los romanos sí. ¿Por qué? Más allá de hacer estos otros enemigos, no tengo bastante en este ámbito. Esto es algo que nadie piensa. Porque los romanos, bueno, la mitología, los griegos, la mitología, no, exactamente los mismos relatos, exactamente los mismos. Según Flavio Josefo, sí, Flavio Josefo en el año 70 después de Cristo escribe que cuando llegan los romanos, esto los encontráis en el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, el libro sexto, versículo entre el 290 y el 300. Dice que cuando llegan los romanos, los sacerdotes que estaban en el templo, escuchan en la parte más interna del templo, que era la morada de ellos, un gran estruendo después de una voz que dice, nosotros abandonamos este lugar. Y dice que el mes de Artemisio, que es el mes que fue visto una visión que si no lo hubiesen visto tantos testigos no sería creída. Numerosos carros celestes rodeaban la ciudad durante las nubes del 70 después de Cristo. Entre las nubes. Se marchan 70 después de Cristo Flavio Josefo, carros celestes que rodean Jerusalén cuando llegan los romanos.